Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Kelly, muchas gracias por estar aquí en el podcast, por aceptar la invitación y formar parte de un poco de esta comunidad ya de Groomer que ha pasado por aquí por el podcast. Para mí es una conversación que va a ser un placer tener contigo, ¿vale? Así que de verdad, No, muchas para mí es gracias. un placer y gracias a ti y gracias por dar este espacio para los peluqueros que es muy lindo, ¿no? Es como un desahogo mental, yo pienso. Sí, totalmente. Y bueno, que un poco la idea es que conocer la historia de todos los groomers que pasan por aquí y también hablar de peluquería canina, que al final es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta. Creo que hablamos de peluquería, bueno, no te digo 100% del día, pero un buen porcentaje del día, aunque a veces es muy gracioso, pues sabes que a veces salimos de repente con colegas y todo y decimos, no, pero vamos a salir, pero no vamos a hablar de perros. Pero es casi No, inevitable, ¿no? sí, no se logra, no se logra. Sí, pero- Es así. Ahora, Eli, mira, me gusta empezar siempre los episodios preguntándole a los groomers cómo se encontraron con esta profesión, porque siento que es muy importante también porque nos ayuda a valorar un poco más el sí. trabajo que haces actualmente. Entonces, en tu caso, ¿cómo te encontraste con el grooming? Bueno, eh, en realidad fue por mi expareja, que nos habíamos conocido en la facultad, de abogacía, por cierto, nada que ver. Y bueno, él había hecho con el primo una peluquería canina, pequeña, y bueno, el primo como que no puso el dinero, digamos, que tenía que poner en la peluquería y todo, y a él los primeros meses, ustedes saben que un negocio los primeros meses es Mm. difícil si no tienes mucha espalda, ¿no? Bueno, yo trabajaba otra cosa, nada que ver, y pues nada, tenía un dinero juntado, lo ayudé y lo empecé a acompañar las veces que yo podía, los sábados, algún ratito a la tarde, en la semana. Y nada, de repente pues encontré que me gustaba y me dice, bueno, si quieres realmente dedicarte al negocio, pues ve, aprende, haz un curso y bueno, y quédate, ¿no? Renuncia a tu trabajo y quédate y así fue. En ese Así fue. momento, ¿de qué trabajabas? Bueno, mira, cuando estuve en la facultad pasé por varios trabajos, desde cosas de publicidad, como Ok. fui bailarina de ballet antes, profesional, pues también hacía algo de publicididad, estaba también en la parte gastronómica también. Ok. O sea, he pasado por varios Por un trabajos. momento. Promotora, no sé cómo le dicen allá, anfitriona, promotora, te Sí, trabajaba sí. para varias marcas y la verdad que era plata re fácil, sinceramente. Pues ganaba un montón de plata y pues es muy tonto para mí, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿no? Porque Claro, no, cada no, cosa tiene total. su... Pero pues para mí era algo muy sencillo, pues, ¿no? Y la verdad se ganaba buen dinero, entonces es por eso que sinceramente tenía como para invertir en algo, pero todavía no sabían qué. Y ahí Ok. fue donde surgió. Qué bien, qué increíble. Pero desde pequeña siempre tuviste amor por los Sí, animales o fue algo que se sí. desarrolló, No, ok, sí, desde siempre, pequeña? siempre. De hecho, yo soñaba con ser de la National Geographic. O sea, me encantaba, tuve mi perro de chica también. O sea, sí, me encantaba. Sí, siempre me gustó, siempre. O sea, siempre También tú... había pasado por mi cabeza ser veterinaria también, Ok. pero bueno, después, cosas que suceden que a veces la familia que te dice, no, haz mejor tal carrera o tal otra, pues, ¿no? No, y que Cosas así. ahora actualmente el tema animales, o sea un etólogo, sea veterinario, peluquero canino, o sea, ahora es que está bien visto, pero antes era Sí, como mal visto sí. que te dedicaras a alguna de esas ramas, ¿sabes? No, y de hecho cuando yo decidí invertir en este negocio, mi mamá me dijo, ¿qué vas a estar haciendo eso? ¿Vas a estar lavando perros? Me dijo así. Le- Yo, no, le- pero mira, fíjate que se estudia, fíjate que en otros países está más desarrollado, o sea, y así fue. Bueno, hasta que ahora está contentísima, ¿no? Pero en el momento sí fue así como que, ¿qué vas a hacer? claro, No les gustaba. lo llamaban los bañaperros, o nos llamaban los Ajá, bañaperros, ¿sabes? sí, O sí, pelaperros. Esos eran los claro, seudónimos que nos daban siempre. así es, así es.
Pero mira, mira todo lo que ha evolucionado hasta ahora y es una de las cosas que me gusta siempre hablar en el podcast de la evolución que ha tenido la peluquería canina. Porque de verdad que ¿hace cuánto tiempo más o menos llevas tú haciendo peluquería? Mira, hice mi primer curso fines del 2010, así que este Ok. año ya cumplo 14 14 años. años, o sea, ya es muchísimo Sí, tiempo también. O sea, bastante. te ha dado tiempo de ver la evolución que ha tenido la peluquería. Sí, sí, totalmente. Y en distintos países, yo que Mm, recorro bastante diferentes sitios por el tema de los seminarios y todo, pues siempre me tomo mi tiempito para ver cómo funciona las cadenas de estética o las estéticas o los pet shop, ¿no? Y pues en cada país se desarrolla en tiempos diferentes quizás, pero de una manera muy similar. Entonces, y tiene mucho que ver también con la parte socioeconómica, cultural, ¿no? La cantidad de ujú. perros que tienes por habitante. Sí, O sí. sea, tiene mucho que ver. Sí, sí, y concuerdo mucho con lo que hablé con un groomer que está en Brasil, que me dice que hay sitios de Brasil donde atienden hasta 100 o 80 perros diarios. Sí, sí, totalmente. Lo que te comentaba es que, y me gusta que lo hayas tocado porque es verdad que dependiendo del lugar, pues la peluquería se ve de una u otra manera. Ajá, Y así lo es. que te comentaba de Brasil, por ejemplo, 100 perros en un día, a mí me parece que es Sí, una cantidad bastante importante. Entonces, tú que has pasado por varias partes del mundo, obviamente con el tema de los seminarios, qué diferencia ves entre un sitio y otro con respecto a las peluquerías? O a lo mejor no una diferencia o algo que tengan en común, no sé, cualquiera de las dos. bueno, mira, hay distintos factores. Primero, tú acabas de decir Brasil, ¿no? Brasil Mm, obviamente es un país con mucha cantidad de habitantes, en donde un seminario muy, muy pequeño puede llegar a ser, no sé, de 50 personas, algo muy pequeño, sí, o de 100, ¿ya? Entonces, por supuesto que las peluquerías van a rebalsar en cantidad de perros, ¿no? Por una cuestión lógica de cantidad de habitantes y cantidad de perros por familia. Como te decía antes, en Argentina, en la época que yo comencé, también se calculaban unos 3 perros por familia. ok, Y pues, y ahora con la crisis, yo calculo, es como que siento que ha bajado un poco, o quizás, pues, no solamente que la gente ya no puede quizás mantener tanta cantidad de perros, sino que la frecuencia de baño o de corte cambia por un tema económico, ¿no? totalmente. Eh, entonces, son varios factores, el económico, el sociocultural, como te decía. Yo llegué acá a Perú hace ya 9 años y cuando llegué, pues encontraba que había un montón de mascotas en una azotea, ¿no? Ok. Que era lo normal. Y hoy en día, al revés, están con los cochecitos de bebé, o sea, muy desarrollada. Tenemos seminarios todo el tiempo, ya tenemos competencias de peluquería desde el 2017. Eh, o sea, yo pienso que ha evolucionado bastante, muy bien Perú y bastante rápido. Y creo que el mismo desarrollo se da en distintos países, Ujú. solamente que en diferentes tiempos, ¿no? Sí, sí, Siento que visito otros países y es como que están pasando cierta etapa en donde luego va a suceder tal o cual cosa, ¿no? Es como muy repetitivo el ciclo, sí, solamente que en diferentes épocas. exactamente. Es gracioso, ¿no? Bueno, a no ser que pase algo fuerte económicamente, ¿no? Como te digo, de repente como ha pasado con Argentina o con Venezuela, pues, ¿no? Sí, Entonces, en donde las crisis son sí, fuertes y pues bueno, de eso te descuadra todo lo bien que venía un país en todo sí, aspecto. totalmente. Y Es las que mascotas quedan un poquito afuera, a un ¿no? lado, sí. Ujú. Es que lo que tú dices, las crisis cambian mucho y obviamente ahora lo estamos tocando a nivel de la peluquería canina porque es el tema que estamos conversando, pero de Sí, verdad que las crisis tocan o cambian las cosas a nivel general. Y yo siento que, y es algo que he comentado aquí en el podcast antes, que la peluquería canina ha tenido un cambio significativo mucho, o sea, se ha visto más plasmado a partir de la pandemia para acá. sí. Uy, eso fue otro tema. Ujú. El tema de la pandemia fue increíble porque yo creo que no me fue mejor que en esa época, de verdad. O sea, suena horrible porque Totalmente. obviamente No, pero es un perdona tema, que te ataje allí, pero es que a muchas personas o le fue muy mal
o le sí, fue muy bien. Y sí, en el intermedio, pues habían también otras personas, pero que habían esos picos altos de o me va muy mal o me va muy bien. sí. Totalmente, totalmente. Claro, sacando el tema de salud, que fue penoso, lamentable, muy doloroso para todo, para Ujú, mucha gente. Sacando ese tema a nivel económico, como tú dices, había definitivamente hubo rubros que desaparecieron con la pandemia ujú, porque surgió todo el tema de redes más que nunca. Entonces, por ende, hay negocios que ya desaparecieron y otros que surgieron más, como el tema de la peluquería, en donde la gente por ahí estaba con los niños todo el día, no sabía qué hacer, le compraba un perrito, se eh, ocupaba más del perro, no sabían qué gastar, entonces pues era una opción. Las compras en línea eran increíbles, o sea, la verdad que fue una buena época para nuestro rubro, sí, en donde sí le dio un buen empujón, ¿no? sí, totalmente. Y que estamos en una época donde quizás para muchas personas puede ser lamentable, para otros beneficioso, donde la mayoría de las personas no quieren tener hijos. Y entonces, ¿cómo sustituyen esa necesidad con un perrito? Yo tengo varios, Exactamente. yo a veces digo, pucha, y al final no tuve hijos, y al final tengo un montón de perros, que es un montón de trabajo, Exacto. y digo, Y, me quiero matar. y quieras o no, eso nos beneficia a nosotros, ¿sabes? Porque el mercado sigue Claro, creciendo y eso quiere decir que vamos a seguir sí, teniendo trabajo durante mucho tiempo. sí, sí, claro, Quizás si claro, nos claro. vamos a los Ahora, extremos, si nos vamos a los extremos, a lo mejor pensamos que el mundo se va a acabar porque al final no vamos a tener más personas, sino más perros, más pero perros, que sí. hay que verlo por el lado positivo. Yo pienso que son ciclos, ¿no? En donde ahora después quizás hay otro ciclo, no, no sabemos, ¿no? Que va a venir, pero quizás haya otra generación en donde ya no sea tan como la nuestra de tener más perros que hijos, ¿no? Viste que eso está muy marcado por generaciones, ¿no? Sí, No, no total, sé totalmente. no sé qué pasará. Pienso que ahora, yo no sé si fue en todos los países, pero sentí en líneas generales que hubo como una pequeña crisis en general, en donde hubo como, ¿por qué? Porque también es como un efecto rebote, ¿no? O sea, Ujú. vino la pandemia, subió al máximo. También con eso todo el mundo empezó a hacer peluquería canina. De hecho, las escuelas de peluquería rebalsaron. Yo tuve esos años más de 180 alumnos anuales, que era una barbaridad que habían pasado por mi academia. Y, eh, y pues pienso que todo el mundo ahora tiene locales de peluquería canina, de pet shop y demás. Y obviamente hay después una saturación del mercado en donde va a haber como cierta baja o cierta estabilidad, ¿no? En donde se empieza a repartir, porque la gente tiene muchas opciones para ir. Y además Sí, muy buenas, ¿no? sí, Porque totalmente. uno pone, no sé, yo al principio, por decirte, llegué acá y ponía la peluquería, que la gente se podía sentar, tomar un café Ok, y ver su eso es perro, una buena idea. Eso me gusta que es una buena idea. claro, pero y en su momento fue así como un boom, pero ahora no solamente que hay de ese estilo de peluquería, sino que, pucha, las instalaciones, yo que a veces visito por las marcas que he representado o que represento y visito distintas veterinarias y veo las instalaciones, la plata que han invertido y yo dije, wow, y yo digo, Claro, me quedo corta, ¿qué hago ahora? Es como, no sé, las cafeterías. claro. Una cafetería pone tal concepto y vienen otras dos más y ponen un concepto más actualizado o más moderno o más innovador. Entonces, tienes que estar continuamente pensando porque ahora todo va un poquito más rápido, Eh, ¿no? sí, Entonces, sí. yo siento que ahora, por ejemplo, me quedé así como ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué voy a hacer? Porque ya lo que pensaba hacer ya está hecho. O sea, es como que evolucionó muy rápido. No, no en todas partes, quizás Mm. hay países, yo siento en Latinoamérica, que todavía están en otras etapas anteriores, pero que definitivamente terminan también en eso, ¿no? Sí, sí, En que tú visitas, quieras o no, van a llegar a ese punto. sí, claro, tú visitas un local y hay tremendo lugar de hidromasaje, un lugar para sesión de fotos, fotógrafo, personal de marketing todo el tiempo filmando, o sea, es una cosa de locos que ¿No? yo digo, Y es algo que ha crecido, o sea, como tú lo dices, rápido,
Sí, y de la noche a la mañana, porque de verdad que, o sea, ha sido hace poco tiempo. O sea, de hace que sí, eso, hablamos un poco de pandemia, de más o menos la pandemia para acá, la peluquería canina, el crecimiento exponencial que tuvo fue boom, sí. de Sí, y el repente. marketing, o sea, no te tienes que olvidar, no sé, Bueno, del Instagram, del las redes TikTok. ayudó mucho eso, sí. Uf, wow. O sea, a mí cuando yo surgí en su momento, que fue en 2012 que me empecé a ser conocida, me hice conocida por Facebook, ponele. Ok, Pues si ok. ahora Facebook es como que, si bien sirve para nuestro rubro todavía, no digo que no, pero quizás no es la red más fuerte. De repente, pues tenemos otras redes, no sé, como Instagram o TikTok, TikTok, que sí. pueden llegar a ser mucho más viral, ¿no? Mm. Ahora, Eli, tú me comentabas que al principio llegaste a esta profesión por una expareja que tuviste, pero después de eso hiciste algún tipo de formación profesional. Sí, Cómo fue ese sí, o sea, proceso? no paré ay, estoy así porque tengo pelos de que No, recién salí de la peluquería. no te preocupes. Y hubo como 30 perros y estoy con todos los pelos en la cara. Ay, mi madre, Pues, poquitos de perros, poquitos. sí, unos poquitos. Sí, es que es sábado, ¿viste? Los sábados son más fuertes. Sí, Mira, no, al toque yo me empecé, mira, no pasaron ni meses de ese curso, el primer curso me llevó 3 meses como bañadora, ok, pero pues nada, tenía que cortar, entonces yo me puse a cortar, ver videos y demás, y a los meses me fui a FCA, que es Federación Sinológica sí, Argentina ya, de FCI, y me fui a tomar un curso en el Caniche Club, ok, y de caniche, ¿no? Valga la redundancia. Y pues y terminó el seminario y yo le dije a los criadores, le digo, ¿cómo puedo hacer para trabajar con ustedes, ¿no? Y me miró así como, ¿quién eres? qué Claro, feo. yo me hacía de inocente porque no, parecía un descaro el mío, pero en realidad yo lo hacía por ignorancia, ¿no? Entonces yo me acerqué así como que, yo quiero, a ver, trabajar con ustedes o ver o aprender, o sea, ¿cómo puedo hacer? Claro. Pues sí, tú viste que el ambiente de las expos es un poquito más cerrado, entonces me miraron como diciendo, ¿de dónde sales? Y nada, entonces me dijo el señor, bueno, los voy a nombrar porque estoy muy agradecida con ellos hasta el día de hoy, que es Piti Love, José Luis Mato y Elena Taviani, y pues entonces me dice, bueno, ven a una expo, este fin de tenemos expo, vente a las 6 7 de la mañana, no sé a qué hora tenía que estar allá, temprano, y bueno, me vas ayudando y todo. Bueno, y ahí empecé y ahí gané curso tras curso, tras curso, tras curso y práctica, ¿no? Como tú dices, todos los fines de semana iba a expo, aunque sea sostener perro. Ya después tuve mis Claro, primeros clientes, a los meses tuve mis primeros clientes, o sea, la verdad que fue muy rápido, ¿no? No sé cómo, ¿no? No te puedo explicar cómo, por qué, pero fue demasiado rápido. Ya era el 2012, me llamaron para dar una charla de mascotas ahí, bajo el escenario. Viene Susi Bruno, que es una organizadora era una, bueno, ahora organiza, pero creo que en ese momento estaba muy en el boom de la organización de seminarios. Lo organizaba Dani Ferreira y me dice, ay, te quiero organizar un seminario. Y yo digo, pero yo nunca hay clases, ¿no? Me dice, no te preocupes, ya te ayudo a armar, que me gusta el trabajo que vi por redes y cómo te voy a explicar la charla en el escenario recién. Bueno, ahí estaba Filoscan también, que fue mi primer sponsor. Entonces, la verdad fue demasiado rápido, en un abrir y cerrar de ojos, me becó Sergio Villasanti para Brasil, o sea, fue muy rápido y cuando menos me di cuenta ya estaba ya en carrera, ¿no? Eh, y como te digo, o sea, de popularidad a través del Facebook, también trabajé en un local que era muy conocido allá en Argentina, que se llama Coquetitos, ok. que salía por la tele, Ah, teníamos entrevistas en periódicos, entrevistas de televisivas, venían famosos, entonces era o sea, fue como que todo eso me ha ayudado a crecer relativamente rápido, ¿no? ok, sí. O Ah, sea, y no nublarme, que eso es bien importante, porque yo crecía más rápido de lo que iba aprendiendo, pero yo no dejaba de aprender y era consciente de todo lo que me faltaba, ¿no? Y que siempre nos va a faltar, porque siempre total. nos falta. Pero en ese momento, claro, era muy nueva y pues claro, tenía muchas críticas también porque
porque es lógico, oye, ¿de dónde salió esta con tan pocos años de carrera? Ya es conocida, ya la llaman para esto, para el otro, ¿y quién es? Y pues sí, es verdad, tenían algo de razón, pero pues no me dormí en los laureles, no dije, bueno, me llama, me va bien y ya está, y yo con lo que Mm. sé soy una genio. Y no, era consciente y autocrítica y sabía que me faltaba demasiado, por más que yo ya era más o menos conocida, ¿no? Qué bueno que tocaste ese punto o ese tema de que por el hecho de que a lo mejor fueses conocida, no quería decir que, bueno, ya te la sabías toda, por decirlo de alguna manera. Así, No, sino que tú fuiste consciente de lo que te estaba pasando en el momento, de que te estaba dando a conocer a través de tu trabajo, pero entonces eso te llevó a ser consciente de que, bueno, estoy siendo reconocida, pero tengo que demostrar que estoy como claro, que dice, a la altura, a por la decirlo de altura, alguna manera, sí, de este reconocimiento que me estoy dando. Y creo que eso es por supuesto. importante de destacar. Sí, y hoy en día también, o sea, yo no es que también a esa altura no digo, como gané, no sé, tantos vesting show, entonces ya me la sé todo. No, siempre estoy aprendiendo, voy a un país, aprovecho, tomo una clase con un colega, o aprendo, o pregunto, vienen aquí, voy a las clases, o sea, siempre hay, bueno, en pandemia me he tomado un montón de clases online también, pucha, había clase con Manco, había clases con Toshi Smash, con Sasha Ries, o sea, escucha, un montón de clases online. Increíble todo. Sí, sí. Qué bueno que Y yo, en pandemia era la única manera de aprender, obviamente. sí, Y sí, era sí, y yo, si era bien, lo que podíamos hacer. claro, si bien yo daba clases también, era un montón de clases online, pues también yo tomaba clases online. Y sinceramente, te digo que no veía ni un solo latino en esas clases, ¿no? Y tú dices, Claro. pucha, ¿cómo se pueden perder tal o cual clase? Yo no me lo perdería jamás. Es así. Pero bueno. Y qué bueno que menciones eso, porque, por ejemplo, me he encontrado con algunos groomers que piensan de que como ya eres una referente y ya formas a otros groomers, entonces ya como que no tienes la necesidad de formarte a ti mismo, o sea, te haces como un techo. Y bueno, ya yo me encargo de impartir mi conocimiento a las demás personas y yo no me formo, y no, la idea es, o la realidad, perdón, es que te tienes que seguir formando, porque Claro, la peluquería sigue avanzando, hay nuevas técnicas. exacto. Eso es actualizarte. Además de Eso. seguir, primero que es casi imposible ser un hacedor de todas las razas. O sea, claro, uno puede ser un all-rounder, pero en realidad cuando te manejas como all-rounder, haces un poco de cada cosa hasta ahí, ¿ya? Mm, Más no eres especialista de. claro. Para ser especialista de se requieren muchas cosas. Mm. Eh, Criar, exponer, ganar, aprender de otros criadores. O sea, para ser un especialista de es para mí muy complejo. Haber tomado clases con jueces, o sea, es bastante complejo. Ahora, puedes ser un buen hacedor de muchas cosas, ¿no? Como, a ver, nosotros en nuestra peluquería hacemos stripping todos los días, hacemos todas las razas todos los días, pero no quiere decir que seamos especialistas en ese tema, ¿no? No, y Eh, puede ser que se te dé un manto mejor que otro. A lo mejor te destacas más en los sí, mantos rizados que en los es que uno lisos. elige, o sea, yo hice stripping desde que comencé y me encanta y la gente a veces no sabe que yo hago stripping todos los días de mi vida. A ver. De saber cómo llegaste a Perú y por qué al final decidiste quedarte allí. O sea, porque me dijiste que tuviste Sí, tiempo en Argentina trabajando en una peluquería muy importante y al final me imagino eso te llevó a ir a otros países a dictar seminarios también. sí. ¿Cuándo llegas a Perú y por qué decides quedarte allí como en tu residencia ahora fija? Ujú. Claro, bueno, mi origen es argentino y empecé justamente, como tú decías, con los seminarios internacionales. En el 2014 me invitan a dar seminario uno en Trujillo y uno en Lima. Fue Rudy Ventura, la persona que me envió, que me envió la invitación.
Y nada, entonces vine y surgió después a través de él también una propuesta para trabajar unos meses en una clínica grande con peluquería por unos meses. Pues, nada, vine por unos meses y después me vine para Lima. Empecé a trabajar también con Hilaria, con la presidenta del club, con los caniches de ella. En ese momento ya se estaba retirando Ricky, ya se había retirado y pues comenzaban los hijos de Ricky, un Ok, perro, un caniche gigante muy importante. Empecé a trabajar también con otros criadores, con José Alberto Christensen, estaba trabajando con el caniche en ese momento que tenía. Algunos perros de pelo duro, que creo que ahí nos quedamos antes. ah, es verdad, sí, sí, sí. Del tema del Que la stripping, es gente, verdad. sí, sí, es que la gente casi siempre se imagina que no, que hago solo rizados. Y pues en realidad stripping hago prácticamente desde que comencé. De hecho, uno de mis de los primeros maestros míos es Gerardo Paulucci, que es de stripping. Es un juez especialista, creador Claro, de Schnauzer. me imagino que la gente también, perdona que te interrumpa, no piensa que lo hace porque tampoco lo publicas en las redes, ¿sabes? Sí, 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 No es sí, lo no que... soy muy de publicar. Por eso te Ese, digo que a veces uno elige lo que le gusta más, no es que es lo exacto. único que haces, ¿no? Stripping es una técnica que yo adopté desde muy temprano, desde el comienzo. Alguna que otra vez publicó algo, pero bueno, yo también soy muy selectiva a veces con los perros, o publico Hmm, muy mascota del día a día, ¿no? claro, Una del día a día. mascotita, pero para perros, es decir, que para mí tendrían que ser arreglos raciales, prefiero publicar perros muy lindos, ¿no? Es que rizados realmente tenemos una calidad en casa de rizados muy, Mm, muy alta, muy sí, lindos. Entonces, me gustaría, si yo publico algún día un stripping, un racial, quisiera que sea un perro muy, muy lindo. Y de hecho claro. tuve propuestas de tener perros muy bonitos en casa, pero siempre está el dilema de que qué hago si al terrier se le da vuelta la cabeza y se mastica un billón o se mastica un toy. Claro, sí, porque he podido tener, no sé, Kerry Blue, he podido tener Leyland, Welsh, eh, pero pues a veces es complicado Fox, pero Ok. pues siempre decimos a dónde lo ponemos, ¿no? Y la verdad que la casa está llena de perros, ni siquiera es que tenemos una casa grande, pero tenemos más de 20 perros, entonces, Tuyos de es- tu propiedad. ujú. ¿Cómo Entonces es un haces? poco complicado. ¿Cómo haces Hay dos, para hay dos organizarte con personas. todo? Dos personas Hay dos tienen. personas que se ocupan, sí, sí, una de ellas que está fija, que digamos duerme ahí en la casa, y la otra persona de limpieza para el tema de los perros, y bueno, y nosotros en la peluquería que nada, nos la pasamos bañándolos, peluqueándolos y esas cosas, ¿no? Sí, me imagino que Pero metes un perro diario. más, Más. tratamos de hacerlo días de repente más flojos y nos metemos dos a tres veces en la semana, los repartimos. Ok. Bueno, y algunos como son chiquitos, no, qué sé yo, los más difíciles en este momento son los caniche medianos, Mm. que estoy un poco, un poco arrepentida, si soy sincera. Es que siempre o he manejado gigantes en su momento, el Ok. cual en Argentina me hice conocida a través del caniche y el caniche gigante. Y después, cuando llegué a Perú, que después conocí a mi pareja, que si bien él es odontólogo, pues es creador de Billón de Perro Rizado hace años y lidera la raza y es un criador maravilloso, pues, y con él desarrollé el amor, ¿no? Claro. Y el perfeccionamiento por los billones. Y me encantan, te digo la verdad, o sea, como compañía, esos perros son Increíbles. maravillosos, o sea, tú llegas, o sea, el perro, eso es como un peluche, es lo más parecido a un Los bichones peluche, son los de cabecita redonda, ¿no? claro, y entonces tú Ok. llegas y tú lo dejaste a la mañana en tu cama, y a la noche llegas, te hacen fiesta un rato, jugaron un par de minutos y después se acuestan otra vez y quedan así con sus patitas y se Qué hacen así. bonito. Qué O sea, son muy bonito. tiernos, son muy lindos. Y en cambio el caniche es más activo. Entonces, Sí. bueno, el toy
es como, también es como un juguetito, ¿no? El toy. Pero el mediano tiene una hiperactividad que yo estoy así como que, ay, ¿por qué me metí en medianos? Nos metimos en caniche mediano hace que unos años, sí, un poco antes de pandemia. Ok. Nos metimos con medianos y dijimos, ay, ¿por qué? Bueno, en realidad empecé yo, fue culpa mía, no lo puedo culpar a mi pareja. A mi Claro, pareja lo puedo claro. culpar de otras cosas, pero no de los Pero medianos, no de eso, no de eso. no de eso. Entonces yo llego pues a Lima y yo traía mis toys conmigo, mis caniches toys, algunos, tres, cuatro caniches toys que traía conmigo. Y pues se me ocurre comprarle una criadora que yo ya conocía, le reservé un mediano. Ok, Y de ahí empezó, de Holanda. Y después trajimos de Rusia, porque como en Latinoamérica no había medianos como claro. tal, o sea, de generaciones de medianos, ¿no? No un miniatura pasado que no tengo mediano, no, sino un mediano mediano. Entonces, bueno, empezamos a traer de distintos países. Pero son muy lindos, ¿eh? No puedo decir que no, son preciosos, son elegantes. Tiene una cantidad de pelo también todo tupido. Ahora, yo O sea, no me imagino cómo o sea, porque los 20 perros viven con ustedes o sí. los tienen, ok, ¿cómo te reciben cuando llegas? Claro, no Ah, están todos juntos, están ok, distribuidos en tres pisos. ok, La casa tiene tres pisos, son casi 700 metros cuadrados. ok. Y pues, claro, en el piso de abajo nos reciben uno Y va subiendo. y va subiendo. En el tercero generalmente no subo mucho, así que pues los veo más cuando o bajan o pues están ahí conmigo en la peluquería. Hay perros que por ahí yo no tengo tanta relación, Ok. pero son generalmente los que yo sé que se van a vender o se van a ir. Hmm. Eh, Claro, para no crear Trato como de... Sí, esa afinación, esa afinidad, perdón, sí, de sí, que sí, después sí, te sí. cueste desprenderte. Es que es muy heavy, al principio es muy heavy entender eso cuando comienzas a criar, es muy complicado entender que tienes que seleccionar, ¿no? Entonces, hasta que después ya te mentalizas y dices, ya, este perro sí, este perro no, y así, ¿no? Y vas ubicando. Ahora, Pero el tema, en el tema de la selección, cuando toman en cuenta, hablando un poco a nivel de crianza, ¿cómo toman en cuenta el tema de a quién se lo vendérselo, a quién no? O sea, ¿tienen una especie de selección? ¿Cómo lo manejan? sí, sí, claro. Primero, lo bueno es que nosotros no criamos mucho, es decir, criamos una vez, dos veces al año, Ok. máximo, quizás tres máximo. O sea que no tenemos muchas jamadas al año. Entonces, es más o menos fácil de ubicar. Para ese entonces, ahora sí me cuesta los medianos, te soy sincera, por un tema creo que de tamaño, pues del perro, ¿no? Entonces es como que cuesta ubicarlos más. Ok. Mm. Eh, Así que, por ejemplo, en ese momento sí tengo un par de medianos que la verdad que me cuesta ubicarlos y son bonitos y todo, pero sí no es, o sea, no es algo que sea fácil ubicar. Ok. Ah, Como te digo, creo que una cuestión más de tamaño, de lo que de la energía que tienen esos perros y de lo que ello conlleva, ¿no? Tener un mediano tiene que ser una persona Mm. que le preste atención al perro, ¿no? No que lo deje solo. Entonces, de hecho, al principio rompen todo, no dejan nada, pero bueno, pero sí tenemos, generalmente ya tenemos pedido desde, o sea, como lista de espera larga, Ah, ok, ok, ok. Y tienen sí, alguna entonces, manera de seleccionar a las personas que le van a vender los perros? sí, si es una casa de show, lo que nos interesa, por ejemplo, que no sea de esos que tienen los perros en caniles todo el tiempo Ok, encerrados. O sea, ok, ok. no tengo nada en contra de los criadores que lo hacen, pero no me gusta. Entonces, prefiero una cosa es que lo tengan, no sé, un ratito, de repente, no sé, o sea, yo no digo que no se acostumbre al kennel, de hecho, para mí se tienen que acostumbrar al kennel también, pero no me gustaría que vivan en una recita, ¿no? O sea, Exacto. pienso que son perros muy falderos y pues tienen que tener vida de perro también. O sea, que Entonces, haya un equilibrio, o sea, sí, que puedan también disfrutar de la vida.
sí. Para mí, la mejor, cuando se ubica un perro, lo mejor y lo ideal es ubicarlo dentro, por ejemplo, de mis clientes. Ok. Entonces, para mí es fantástico porque yo los sigo viendo, los atiendo, ¿ya? Mm, Entonces, no solamente tengo un cliente para mi peluquería, sino que encima yo veo casi toda la vida, muy rara vez se va quizás por una mudanza o algo que yo lo deje de ver, pero generalmente son clientes que nacieron en casa y los sigo viendo toda su vida. Ahora, hoy en día en Perú, yo tengo perritos, clientes míos que salieron de nuestra crianza y que ya están cumpliendo 8 años, 9 años. ok, claro. Y eso para mí es muy lindo. Qué bonito, claro. Entonces, eso para mí es lo ideal. Y si no, de repente con alguna amiga o amigo, alguien de mucha confianza, es lo que más me gusta. Hemos vendido a gente que finalmente no resultó a veces, que no, que no Claro, cumple con las expectativas. Entonces, sí, la verdad que me cuesta desprenderme, no me desprendería así nomás de un perro. Si no sé primero, obviamente que lo tenga bien. Los peluqueros también me gusta que lo tengan, generalmente los peluqueros, claro, a lo mejor lo pues tienen para show, para competir. sí, sí, los tienen bien. Claro, que no pueden de repente, a veces, no muchos tienen la posibilidad de pagar lo que sale un perro de show. Lo Mm, que nos ha salido, por ejemplo, a nosotros comprar o traer perros de Rusia, o sea, es algo muy costoso. Y pues no todos tienen acceso a ese monto, ¿no? mm. Pero te quedas tranquila de que por lo menos, o sea, que lo va a tener bien, que lo va a cuidar, ¿ya? Que va a ser su compañero, como tú dices, de competencias. Muchas veces, a veces, yo suelo tener los perritos más adultos conmigo hasta su muerte, pero alguna que otra vez decido que quizás algún perro, si es que, por ejemplo, tienen peleas entre ellos, entre un joven que viene, entonces por ahí algunos perros de 5 años, 6, los puedo llegar a ubicar. Ok, No lo suelo hacer, pero a veces se dan situaciones en las que también no me queda mucha opción. Pues porque empiezan a haber peleas entre algunos perros, ¿no? Entre territorialidad y demás. Y si de repente no tengo mucho apego a ese perro, puedo llegar a desprenderme de ese perro, ¿no? Eh, pero bueno, definitivamente, por ejemplo, todos los que están en mi cuarto, que en ok, nuestro cuarto tenemos, son 3, 5, 6, ok. Es bueno, 7 con bastante, la chihuahua. bastante. Bueno, esos jamás. Hay dos hermanos de 13 años para 14. Mm, Esos dos, obviamente, claro, no me desprendí ni me desprendería jamás. Tengo otro de 7, otro de 4 y otro de 2. Y bueno, la chihuahua que la adopté hace poco, pero estoy súper enamorada de la chihuahua. Aparte no ocupa ni espacio y ella está claro, así, eso es un chiquitito. sí, en su rincón. La saludas y está así como que te mueve la cola, pero a la vez tiembla, típico de Chihuahua. Y tú dices, ¿por qué tiembla? No sé, pero tiembla. Pues pero ella está contenta y se tira panza para arriba, o sea, se lleva bien con todos, es como que no pelea con nadie. Entonces, Claro. está ahí, me encanta, ¿no? Qué bien, qué bien. Eh, Me gusta porque nunca había hablado con una persona que criara perritos, que tuviese como este modelo de hacer la crianza. Y de verdad que te lo preguntaba de todo desde la ingenuidad porque no había tenido la oportunidad de conversarlo. Y sí siempre me llamó la atención de cómo hacían el tema de la selección para al final vender un perrito. claro, y Eh, también la selección de cómo quedarte con qué perro, que ese es eso. otro tema, ¿no? Y ya te das cuenta, yo digo siempre en las razas pequeñas, por ejemplo en los medianos, sí es como que yo de hecho hace poco, y después mi amiga cuando me vea se va a reír, tengo una amiga a la cual le vendí un mediano, y pues ella tiene una vara alta porque también a través mío también se le había conseguido un caniche gigante muy bonito de Rusia, Ok. muy, muy lindo. Entonces, pues en un momento la perra, la mediana que yo le estaba vendiendo, yo la veía que estaba toda chueca, como fea, pues, ¿no? Parecía que no tenía remedio.
Y eso pasó, ¿qué decir? De los 6 meses, 7 meses. Y de repente pasó y yo le dije, mira, la verdad que, no sé, me da vergüenza vendértela porque no, yo la veo y no está muy linda, pues, ¿no? Se la di a un chico, a un peluquero, mientras en tenencia, ¿no? Para que la tenga, mientras con él la pasé, ¿no? La tenga más como perra única. Exacto. Y pues la perra ahora tiene más de un año y medio, ya que no, sí, por ahí. Y pues es un perrazo, o sea, entonces por Cambió eso, totalmente. sí, por eso que los medianos es como que me está dando cada vez más flojera, porque digo, ¿cómo puede ser que era tan pato feo y ahora no? No te pasa lo mismo con un billón, por ejemplo. Generalmente pueden tener algún que otro cambio, ¿no? No Exacto. te digo que no, pero no es demasiado. No es que era horrendo y de repente se vuelve espectacular. No, no pasa eso. Entonces, generalmente el perro de chico ya es bonito. Yo te puedo mostrar fotos de 2 meses, de 3 meses de edad, del perro que ganó Grupo 9 el año pasado, de Quantum. Y ese perro siempre fue precioso, nunca fue feo, jamás. Ok. Pues entonces siento que con el Billón, por ejemplo, para mí es mucho más fácil seleccionar. Con un caniche toy también para mí es más fácil seleccionar. Pero con un Pero mediano es más complicado. con el mediano Ahora, yo me siento muy, muy perdida. esto es una pregunta totalmente genuina y ¿qué hacen con los perritos que son feos? Que no, o sea, que quizás no puedes venderlos porque al final no sé, no tienen los estándares bien establecidos o eso, como tú dices, un patito feo. ¿Qué hacen con esos perritos? De hecho, tengo un caniche. eh, a ver, no es feo, es precioso estructuralmente, Ok, pero tiene prognatismo leve, pero ok, tiene prognatismo. Por claro, lo y cual, eso es descalificante totalmente. así es. Entonces yo lo estoy ofreciendo para peluqueros o para alguien que lo quiera tener como mascota, ¿no? A mí me Ok, gustaría para peluqueros porque, bueno, y lo he bajado de precio, claro, te voy a repetir, es difícil quizás para los peluqueros que recién comienzan pagar esas cifras. ujú, Entonces, no lo puse muy caro para mi parecer, pero pues lo he vuelto a bajar por las dudas por si alguien lo quiere, porque me preguntaba todo el mundo, pero claro, todo el mundo quería pagar $200 y bueno, claro. ¿Cuánto puede costar? Y obviamente este vuelo, lo repito, lo podemos editar. ¿Cuánto puede costar un sí, perrito? quizás que tú digas un descarte, no sé, por lo menos unos $500, 400, $500, Ok, un ok, descarte, pero bueno, también podría castrarlo y regalarlo, ¿eh? Esa sería otra claro. opción. Y creo que sería lo ideal finalmente, que es lo que terminé pensando. Lo que pasa es que en un momento también parecía que el prognatismo era como dentario y no era mandibular. Y Ok. ahora que terminó de desarrollar, realmente sí se ve la mandíbula un poquito más afuera. Así que lo más probable es que termine Esta castrándolo no, no, no. y Y ya regalándolo regalando. o a un peluquero o a un cliente también, como te decía antes, para seguir Para viendo. mascota, exacto, para que lo tenga Sí, de ahora el mascotita. perro es espectacular, pelo, estructura es precioso, pero lamentándolo mucho, ya eso, el tema de Sí la que boca, el tema de no hay eso, que cuando hacer. son descalificantes, o sea, para ustedes que son criadores, es muy Sí, complicado. sí, no, no hay manera ya. Suelen haber ausencias de premolares también, Mm, con los ay, por eso es como que yo me agarro la cabeza con esto porque no tuve ese problema, por ejemplo, en Toys, de tener ausencia de dientes y está sucediendo un poco con los medianos. En algunos salen perfectos, otros no, otros les falta. Está bien que ausencia del premolar uno es, o sea, normal, ¿no? No es algo tan grave como para descalificar, pero está permitido. Pero igual molesta, ¿no? Porque si un juez te quiere recalcar algo, te lo va a recalcar. claro, sí, Entonces, sí. si te quiere ver la parte negativa del perro, te va a agarrar por ahí, ¿no? Sí, también depende mucho del juez, Sí, obviamente, sí, 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 sí. obviamente. Ahora, Eli, el tema de crianza, yo ignoro mucho, de verdad. Es delicado, es un Ujú, tema chocante para el público final y hasta a veces para el peluquero que por ahí también no está inmerso en esto, en el tema de los shows, suena frío. mm, Yo creo que termina siendo un poco frío porque para la selección tienes que tener la cabeza fría.
Claro, totalmente. Entonces no es fácil de entender ni pretendo que lo sea, Bueno, ¿no? Es simplemente algo a lo que yo me he acostumbrado a hacer ahora y me parece dentro de todo normal porque porque es lo que está hace. dentro de mi día a día, pero Exacto. yo entiendo que pues puede sonar un poco chocante. Chocante, exacto. Por eso lo pregunto, o sea, por eso pregunto, porque mi intención de todo Sí, esto es sencillamente curiosidad, no quiero perjudicarte ni nada, ¿sabes? Entonces por no, eso lo no, pregunté, si no tienes ningún problema con el tema de sí, precios y eso, no tienes problema. no, Ok, va, no, no, yo creo que todos los peluqueros saben que, bueno, no todos, pero creo que en el mundo de los shows, y para que tengan una idea también, un perro de show mínimo, mínimo, aparte y suena frío, vuelvo a repetir, suena frío, pero parte de $2.500. Ahora, también hay un porqué parte de esa cifra, claro, porque esos perros no se venden a los 45 días, porque esos perros tienen peluquerías encima, porque esos perros tienen mejor alimentación, tienen entrenamiento de un handler. O sea, hay una inversión previa a esos perros y porque sus padres, generalmente, el que te vende de 2.500, quizás los padres los compró de 5.000, 6.000 euros, 7.000, 8.000, 10.000, por no decir otras cifras que claro. las hay Mm. mucho más grandes, No, ¿no? me imagino, me imagino. Sé que eso va por línea genealógica, entonces, dependiendo de la línea, pues me imagino que debe costar más caro. Sí. Sí, claro, claro, claro. Y también después depende de la selección. Por ahí tú dices, no sé, hay un perro que es una tercera opción, una cuarta opción, es presentable, pero no es gran cosa, no es un vesting show. Entonces, si realmente estás decidido a vender, o sea, a mí me han ofrecido cheque en blanco prácticamente, bueno, a mí, a nosotros, porque a mí, por algunos perros que ya estaban compitiendo y que ya ganaron vesting show, y eran cifras que ponían muy grandes, pues, ¿no? Claro, no, Pero si hablas de cheque en blanco, o sea, Pero sí, o sea, cifras bien grandes de dinero, pero bueno, ahí sí juega un poco más el corazón, el orgullo, el decir, pucha, yo mm, crié esto, me ha mm, costado llegar a este perro, entonces no lo voy a vender. claro. Pues, pero bueno, depende, o sea, vuelvo a repetir, no veo mal quien lo hace. Hubo perros acá vendidos, por ejemplo, a $50.000 a Estados Unidos, Mm, perros muy bonitos y pues que realmente después en Estados Unidos se han ganado todo el ranking. O sea, está bien, no está mal, no está mal, ok. no está mal, no lo critico, son distintas formas de verlo, Sí, está sí. perfecto. Es como yo lo veo, o sea, desde mi ignorancia, vuelvo y repito, lo veo como quizás el groomer que por su trabajo a lo mejor cobra un precio y otro Así groomer que es, por el mismo trabajo pues cobra otro precio. así es, sí, totalmente, totalmente. Sí, por ahí hay un grupo que dice yo menos de, no sé, $3.000 no quiero ganar en ningún lugar, o sea, o mi tarifa es esa, y otro Exacto. que 300, bueno, por decir, Exacto, claro, entonces sí. yo lo veo un poco por ahí, o sea, al final, aunque como tú dices, Sí, suena pasa en todo, frío, es un negocio que está es un establecido negocio. entre los parámetros, pues tratan de hacerlo lo mejor posible, pero al final es un negocio. Claro, claro, lo que pasa es que, bueno, el tema de la crianza involucra el cariño que le tienes al Totalmente. perro, ¿no? Ese es el tema. Y es un gran tema, un tema bastante importante. Así es, pues si es tu compañía de vida, o sea, a mí de hecho en su momento me han ofrecido por Quantum la tal y yo no, jamás, jamás vendería Quantum y no me sobra, pero sinceramente no lo vendería. No, es para mí, yo me muero si no tengo a Quantum, o sea, no sé qué Ese, hago, lo voy a llorar ese muchísimo. es el que como más tiempo lleva. No, o sea, he tenido perros, o sea, una de mis primeras perras falleció, pero no la tuve toda la vida, la adopté de mayor ya, pero Ok. falleció con 19 años. El año pasado falleció un perro a los 15 años. O sea, no, tengo perros de tiempo, pero por decirte, el actual, el que yo he viajado ahora, que he compartido mucho con él, que es Quantum, que ya lo he retirado de pistas, pues bueno, ya volverá, pero ya como veterano, porque ya tiene un poco más de 7. Ok. Eh, pero hasta el año pasado estuvo compitiendo y pues yo a él lo amo, es un perro que duerme, o sea, yo duermo y él está acá, pues, Está ¿no? ahí, claro. Entonces, Claro, has creado ese vínculo que obviamente no lo va a superar sí, ninguna cantidad de dinero. no, yo armo una maleta y
cuando no lo llevo se desmonta arriba de la maleta como diciendo, ¿cómo no voy? O sea, no, me parte el alma, o sea, no puedo. Hay perros con lo que uno genera demasiado vínculo. Obviamente Totalmente. si cuando tienes tanta cantidad, no es mentira que puedes querer a todos por igual. Que te dice eso, te estás mintiendo porque no hay manera. Que los quieras a todos, sí, pero siempre vas a tener como que tu corazoncito más con algunos, ¿no? O Claro. sea, ¿cómo haces? No, no, es así. Y que al final es lo que tú comentabas al principio, pues tienes que buscar esa manera de cómo desprenderte de esos perritos que al final, pues bueno, van a la venta, van a dárselo a otras personas. Entonces, pues, Claro. tienes que desprenderte de eso. Y ahora tengo una camada de bichoncitos. Y Uy, pues los cuales estamos súper, súper contentos, pues estamos logrando otra vez lo que queríamos. Habíamos tenido que abrir sangre, bueno, pues, y pues fue todo un tema hasta volver a la línea que ¿qué llevábamos querían? nosotros. Exacto. Entonces, bueno, ahora estamos con una camada muy, muy bonita. Entonces, por ahí hay uno del cual ya dije, bueno, ya este sería no, pero pucha, me levanto a la mañana, el perrito, y justo ese perrito, el feíto, entre comillas, que todavía igual tampoco está nada dicho, ¿no? Todavía tiene chance de desarrollar, pero va y me saluda, y se van Claro, dos patitas, me acerco y me lame, pues no, o sea, es como que ellos tienen que desarrollarse felices, ¿no? Y con el totalmente. contacto humano también. Entonces, por supuesto, los hago jugar, los quiero muchísimo a todos, pero sí ya voy teniendo en mi cabeza decir, bueno, ya, sí, no, puede ser. O sea, sí, ya me voy mentalizando, ¿no? Pero es muy difícil no encariñarte ahí, es terrible. No, Es terrible, sí. me imagino, es que yo me imagino que no, y aparte de verlos desde cachorro, o sea, ver todo ese proceso desde que está cachorrito y lo que tú dices, que te van y te mueven la colita y que son tan bonitos, o sea, creo que es complicado. Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, ¿Sí? sí, es Ah, ok. complicado, pero bueno. pero es lo que toca, es lo que uno eligió. Sí, Y lo que sí, uno es muy crítico después también, ¿eh? O sea, es sumamente crítico, que es lo ideal para mí, o sea, ser crítico con tu crianza. Es decir, tienes que evitar la ceguera del criador, que muchas veces lo tienen. Eh, y nada, tienes que ser realmente crítico, tienes que saber si está bien angulado, si tiene buen frente, si tiene un buen posterior, si el cuello es bonito, las cabezas, o sea, la pigmentación, son muchas cosas. claro. Entonces, la actitud también. Entonces, tienes que ser crítico, no puedes pensar que todo lo que tienes es maravilloso porque te estarías mintiendo a ti mismo, ¿no? Entonces, si bien uno puede tener una linda calidad de perros y todo, pero siempre hay defectos en todo. Y los tienes que saber, Claro, porque si y tienes no, que ser eso, como tú dices, consciente y tienes que ser sí, sincero también contigo mismo. sí, Decir, sí, sí, sí. mira, esta parte pues no está beneficiándonos del todo. Sí, yo veo infinidad de criadores que a veces me mostraban sus perros y mira qué belleza. Yo, Y que está muy raro. claro, o sea, ¿y cómo le dices a esa persona? Porque en realidad está cegada, y por ahí si le dices algo, no solamente no te crees, sino que se ofende, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Sí, no, de eso hay en todos lados, no te preocupes. Que no solamente a claro. nivel de criador, sino hasta a nivel de peluquería. De Lo repente mismo tú la ves, peluquería, ajá, ves un peluquero igualmente donde de a nivel de repente peluquería. carece Sí, de algo y se lo comentas y se ofende. Eso es así. sí, 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 eso también, claro, peluquería, yo también, pucha, es como yo les digo, sáquense una foto y, claro, estén orgullosos de lo que ya consiguieron, sí, por Exacto, supuesto, pero esa foto te tiene que servir para corregir lo que tienes que corregir, ¿no? O sea, no te totalmente. puedes engañar. Y a Mm, veces se engañan porque, pues, lamentando mucho se engañan porque piensan que está perfecto y pues, así como los perros nunca es perfecto, una peluquería tampoco tampoco es nunca es perfecto. perfecto. Y al final se engañan a ellos mismos, porque las demás personas que lo ven, pues se dan cuenta de esos fallos y de esos detallitos. A lo mejor, no Claro, una persona que a lo mejor no esté, que no sea profesional, a lo mejor no se da cuenta, ¿vale? El cliente claro, de un perro, a lo mejor no se va a dar cuenta de los detalles que exacto, quizás yo sí, como sí, groomer sí, pueda sí, verle, pero que están allí, que totalmente, al final si te quieres engañar, te engañas a ti mismo. exacto, sí, o como los Photoshop, todas las cosas, o sea, también tienes que
¿no? Que saber hasta dónde. Yo entiendo que se puedan hacer algunos retoques o algunas cosas, pero bueno, también tienes que ver que no puedes estar haciendo demasiado retoque porque pues también te engañas, es lo mismo, pues, ¿no? Exacto. Me gustaría hablar un poquito acerca de cómo se da el hecho de llegar a artero. Ese detalle me gustó muchísimo porque sé que es algo reciente, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Eh, bueno, yo venía de Centauro, de trabajar con Centauro, con PetSmart, Ok, hace 9 años ya. ok. O sea, a ver, te digo esto porque para mí fue difícil, eh, en el sentido de que me habían propuesto distintas marcas, integrar durante distintos años, ¿no? Y este año realmente había tenido más propuestas, creo que nunca, la verdad. Había tenido bastantes propuestas. Eh, y yo no sé por qué, pero, o sea, quería dar un cambio porque ya, pues, bueno, 9 años con la marca, a la cual le estoy sumamente agradecida. Ha sido un trabajo en conjunto espectacular, o sea, no me puedo perder de nada, la verdad, con la fábrica, esa es una marca brasileña. Ok. Y, eh, y bueno, y la verdad que yo decía, bueno, quiero un cambio más que nada por un tema también de carrera, ¿no? Claro, de De crecimiento expandirme, personal. de crecimiento personal. Entonces, no sé por qué, pero estaba por cerrar con otras marcas, pero no sé, era como que algo, por algún motivo que desconozco, me frenaba. Y decía, no, mejor no, todavía. No, todavía. Y estaba así. Y, y prácticamente había cerrado con otra marca. Ok, eh, pues que ya estaba, pero era la parte de máquinas, más que nada, ¿no? ok, Entonces dije, bueno, pues ya me quedo con esa parte de máquinas y mantengo la parte de cosmética con la línea brasilera. Y de repente surge Artero, porque pues surgieron distribuidores aquí locales y me llaman, mira, me dijeron desde España para que seas embajadora, me llaman desde España, qué sé yo, para decirme que si quería ser la embajadora. Y yo, wow, o sea, sí, o sea, una quizás de mis deseos en el tema de la peluquería es pisar el escenario de artero. ok. ¿Quién no quisiera? O bueno, para mí, ¿no? O sea, me parece algo muy bonito, algo muy icónico, eh, pisar un escenario así, de ese renombre, donde pasaron tantas estrellas de la peluquería, tantos referentes. Entonces, para mí era como una meta. Y yo decía, bueno, no sé por qué, dentro de mí sentía como que iba a suceder, pero no sé en qué momento. Entonces fue así como que, sí, o sea, no quería mostrar mi emoción y decir, sí, o Sí, sea, o sea, como querías darte como que el momento de voy a sí, pensarlo. sí, déjame pensar. Exacto, sí. No, 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 pero a la vez, fuera de broma, yo decía, escucha, hay cosas que quizás o sea, deje de tenerlas porque, bueno, con la otra marca, como llevaba mucho tiempo, sinceramente, pues tenía distintos arreglos que eran demasiado beneficiosos para mí, ¿no? Ok, Entonces, era dejar todo eso y cruzarme a un lugar donde soy nueva, ¿no? Y donde tengo que hacer carrera ahí adentro nuevamente, pues, ¿no? exactamente. Sí, Como sí, todo. sí. Entonces, pero dije, no, o sea, realmente vale la pena y ya toca un cambio, pues, ¿no? Y me da orgullo porque no es que salgo de una marca buena a algo más o menos, ¿no? Que a veces veo que sucede y no me hubiese gustado para nada. O sea, me gusta que salió una marca de mucha calidad a otra, de muchísima calidad también, donde también tienen una sintonía muy parecida de trabajo en cuanto a cosmética, pues, y encima, además, tiene toda la parte de herramientas, ¿no? Mm, Más todo lo claro, que conlleva ser de artero para un peluquero. totalmente. Entonces, me encantó la idea y bueno, me encantó que se eligiera aquí al Creative Team. Ellos ya tenían
desde allá un par de personas como preseleccionadas y bueno, y terminamos de sumar aquí el resto de los peluqueros de Creative. Eh, Así que nada, estoy muy contenta, están los distribuidores eh, aquí haciendo su showroom, se está empezando a vender ya muy bien, así que nada, como toda marca, pues lleva su proceso. Obviamente Total. Artero tiene mucha ventaja porque, bueno, quien no la conoce, Totalmente, sí, sí. eh, Yo creo que no hay ningún peluquero en el mundo que no sepa hablar o haya oído hablar de claro, Artero. exacto, entonces vas con la ventaja de que, bueno, de que la gente ya la conoce. Después, bueno, estará también, piensan a veces que es una marca cara, pero en realidad con los precios que se dan y todo que hemos logrado aquí, la verdad que sí es accesible o está igual que otras marcas también de alta gama. Claro, Así y que que al final, aunque sea algo un poco más caro, pero vale la pena por los resultados. sí, claro, es que, bueno, lo bueno de aquí de Perú, como no requiere registro sanitario la parte cosmética, nosotros tenemos todo aquí, Ok. todas las marcas, la verdad, hay de todo, de todo. Marcas brasileñas hay un montón, marcas americanas, o sea, sincera, bueno, asiáticas, ¿no? Mm. Eh, Como Hay de Hyponic, me todo. imagino. Sí, claro, está Hyponic, está Hydra, Sí. Livasa, Petsmal, All System, Chris Christensen, o sea, tienes de todo, De de todo. todo. Para elegir. Bueno, Ajá, realmente tienes para elegir. Entonces, está lindo, es un mercado competitivo, cada sector tiene su equipo de groomers, ¿ya? Y eso es algo que trabajamos con mi marca anterior, con la marca anterior que yo representaba, mm, lo trabajamos prácticamente desde cero, ¿eh? Entonces, en donde teníamos que visitar veterinario por veterinaria, donde no había en ese momento, te estoy hablando, ¿no? De 10 años atrás, no había nada de eso, nada. Era pura cosmética nacional y muy, muy, muy económica. ok, claro. Entonces, ir de repente con una diferencia de por arriba de 150 soles, que son unos 60, eh, bueno, unos Dólares. 50 dólares, Ah, 50 más o menos. dólares, ¿ya? Entonces, con una diferencia de 50 dólares por cada bidón, era como muy chocante, ¿eh? Claro. Entonces, fue difícil al principio, pero la verdad que lo logramos y a raíz de eso surgieron también los demás, eh, con también su equipo de peluqueros. Primero buscábamos talentos, o sea, fue un trabajo de hormiga, y se ha hecho a bastante pulmón y se ha logrado muy bien, muy, muy bien. Y yo me siento orgullosa de eso, de lo que trabajamos, de lo que logramos junto con las marcas. Todas pusieron su Su granito de granito de arena. arena, claro, Sí, claro. Sí, sí. fue un trabajo en conjunto que ahora pues Sí, ven los resultados de ese trabajo. que ahora ven los resultados, Es exactamente. así. Entonces es un mercado rico en cuanto a capacitaciones, en cuanto a competencias, en cuanto a cantidad de productos, de herramientas, de marcas, de grupos, de equipos, de groomers, o sea, realmente está bastante, bastante desarrollado para mí, muy, muy Así. desarrollado. Sí. Y bueno, me alegro que de cierta manera, hablando un poquito con el tema de artero, pues que hayas logrado como quien dice esa meta. Y te lo pregunté porque me Sí, imaginé que había sido una meta que habías tenido y que la hayas sí, logrado, pues me parece increíble, felicidades. gracias. Y me gusta comentarlo porque eso le da también un pie a los nuevos groomers que están empezando, donde que si te esfuerzas y trabajas duro, también vas a lograr tener ese tipo de metas y vas a Sí, lograr alcanzar tus objetivos. sí, yo creo que es trabajo, es estudio, obviamente demostrar, porque si te quedas detrás siempre de un local, o sea, escondidas, nadie Nadie te o va a sea, ver. te puede, claro, te pueden ayudar, sí, yo de hecho, pues traté de ayudar siempre a mucha gente, pero pues después ya depende de cada uno, ¿no? Ya no puedes empujar más Claro. de lo que puedes hacer tú, ¿no? O sea, tiene que venir de la persona, el querer Sí, hacer una carrera en eso, ¿no? y Y además que, con un tema ético, ¿no? De cómo comportarse en redes, también pienso que eso es muy, muy, muy importante, muy ujú, importante. sí, O y sea, que al final también depende mucho de los objetivos que tú tengas.
Porque Ah, claro, a lo mejor hay groomer que dicen, pues mira, yo me siento cómodo donde estoy, hago mi sí, peluquería de lo más sí, por comercial supuesto, posible y soy feliz, sencillamente trabajo para mantener mi familia y para mantenerme a mí totalmente, y eso es válido también. Y está el otro claro, lado de los groomers que dicen, mira, es que yo quiero competir, yo quiero ser reconocido, yo quiero ser un referente claro, a nivel mundial en un futuro. Entonces, creo que las dos partes y las dos vertientes son válidas. claro. Pues, son distintos objetivos, distintos tipos de carrera, eso es bastante amplio. Entonces, bueno, a mí, tú sabes que los shows, bueno, como te decía recién, fueron desde que comencé y para mí son demasiado importantes, pese a que este año estuvo un poco sabático respecto a ese tema, pero básicamente porque no teníamos perros para mostrar. Claro, O sea, como te digo, tuvimos que abrir sangre y tuvimos un par de años en donde el año pasado estuvimos mostrando un perro de 6 años de edad, entonces es un poco complicado. claro, Entonces teníamos que criar hasta llegar nuevamente a lo que queremos mostrar y ahí recién mostrar. Pero a mí los shows es algo que me fascina. En algún momento me gustaría, no sé, ganar una mundial, un Westminster, es como otro sueño muy marcado. eh, Así como de repente alguna competencia de peluquería, no sé, en Estados Unidos, qué sé yo, son cosas que uno las lleva como metas y no, y que, que que les gustaría seguro hacer. si las trabajas como lo hemos Sí, conversado, la vas a lograr. claro, claro, yo pienso que sí, que es trabajo, es todo, ¿no? Es como uno se va manejando entre la gente, entre el Ujú, rubro. Como te decía, el tema de las redes, no estar polemizando, no estar peleándose, pues, ¿no? Todas esas cosas que quedan muy feas. Y yo creo que si yo mismo tuviera una marca donde yo tenga que elegir a peluqueros y veo que alguien trabaja bien, pero es muy polémico, está peleándose, claro, no me va a interesar, ¿no? O sea, totalmente. a mí me gustaría que muestre su trabajo y que muestre un perfil agradable, ¿no? Simplemente agradable, puede ser divertido, puede ser más serio, pero que sea agradable, ¿no? Que sea Claro, lindo de verlo. totalmente. Y concuerdo contigo. Y creo que en ese sentido, pues debemos ser humildes también. Debemos ser Sí, humildes. sí. Ahora, Eli, mira, nos acercamos un poquito ya al final del episodio, pero me gusta siempre dejar un espacio un poco al final para hacer un par de preguntas que, que siempre son las mismas para todos los groomers, pero las respuestas son diferentes y siempre dejan enseñanzas diferentes a todos los groomers que nos Ya. oyen. Las respuestas pueden ser cortas o largas, todo depende de ti, ¿vale? Ok. La primera es, ¿qué consejo que hoy sabes, un consejo que quizás aplicas hoy, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste la peluquería canina? Ah, consejo que les daría y que me hubiese gustado escuchar. Bueno, un consejo que en realidad, como te decía, al principio lo hice por inercia, quizás por ignorancia, pero que después, cuando empecé a saber más, a conocer más, me fui haciendo, tuve un momento de la carrera en donde para mí yo fui muy, muy quedada, muy tímida. No Ok. lo sean, sean descarados, ¿ya? En el buen sentido de la palabra, quiero decir, láncense, o sea, jueguense, hagan. Es como, había un dicho, ¿ya? Donde decía, las cosas hay que hacerlas, torcidas o no, pero hay que hacerlas, ¿ya? Entonces, a veces uno se pone como muchas taras mentales en donde tú dices, ay, no, mejor no lo voy a hacer, no me atrevo, porque no voy a hacer que lo haga mal, no voy a hacer que pase vergüenza, no voy a hacer que se rían, no voy a hacer, Claro. bueno, las cosas hay que hacerlas. Derechas o torcidas, pero hay que hacerlas, ¿ya? Entonces, eso es un consejo que realmente les puedo hacer. Claro, siempre con autocrítica, siempre capacitándose, siempre aprendiendo, pero quieren, no sé, quieren mostrar un perro, muéstrenlo, aunque fallen. Quieren competir, compitan. Quieren abrir un negocio, ábranlo. Aunque fallen una, dos, tres veces, no importa. O sea, aprendan de esos errores, por supuesto, ¿no? Porque no vas a estar equivocándote continuamente tampoco, Claro, obviamente, obviamente. Hay que seguir pero aprendiendo.
pero sí un poquito de descaro es bueno, porque a veces uno se queda, porque y llega un momento en donde tú sabes que este rubro, así como muchos otros, porque no es que en este solo sucede, pasan muchos otros también, el que más sabe siempre te va a ver como que desde más arriba y por Claro. ahí Mm, te puede llegar, te puede llegar a ver con una cara de, o de desprecio, o de burla, o de risa, sin acordarse que también pasó por lo mismo, ¿no? Qué ujú, curioso. ujú. Es Pero lamentable, pero pasa. sí, a mí me pasó que al principio que se me rieran antes de salir a pista y estaba con un gigante, y pues un handler se agarró la panza para reírse. Mm. Y hoy en día dice qué orgullo Ah, que Elizabeth sea argentina y que nos represente. Bueno, son mm. cosas de la vida, ¿no? Son detalles que pasan en la Son carrera, detalles que sí, sí. pasan, pero a veces uno, o sea, elige que te afecta o no, ¿no? Entonces, Exacto. en ese momento a mí no, O que eso te impulse, ¿sabes? Porque también o puede que eso te impulse. impulsarte. Que digas, Sí, mira, yo no quiero que esto me vuelva a pasar, yo voy a utilizar sí. esta experiencia negativa para Ujú. impulsarme y que no me pase. Así es. Entonces, bueno, todo eso se aprende. Y considero que en algún momento yo estuve todo, de pasar de tener ese descaro que me sirvió de mucho, me pasé al otro lado, a estar como que muy tímida y decir, pucha, no hago esto, o voy hasta acá, o voy hasta acá, o mejor no hablo con tal, o no hablo con cual, porque me da vergüenza, porque no sé qué va a decir, o, ¿no? Entonces, y te vas perdiendo oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, eso es bueno para los chicos, es como que zamaquearlos un poquito y decirle, oye, Ah, hazlo, tú hazlo. O no sea, sé importa que autocrítico, falle. corrige, hazlo. Hazlo. Exacto, Claro, no importa que falles. es que de las cosas negativas también aprendemos. Así es. Y aunque fallemos, eso nos trae también una enseñanza. Un poco, Esa es la incluso mejor ganancia. exacto, lo tocamos al principio con el tema de las competencias, que aunque no ganemos nada en alguna competencia, pues Hoy puede sí, ¿cuántos puede que super aprendiste. ganadores Exacto. no ganaron nada al principio? Nada, nada, nada. Y aún O sea, así, pues lo hicieron, se arriesgaron y eso les trajo unas enseñanzas. así es, Es así así. es. Y uno siempre sigue y continúas en todo el proceso de tu vida, continúas equivocándote y aprendiendo a veces mucho más de esas equivocaciones que de lo que tus victorias, ¿no? Exacto, Eh, sí, sí. y es cierto, parece trillado, parece de libro de Pero autoayuda, pero pero es la realidad. es la Sí. realidad. Es así. Ahora, Eli, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina? Algo, así no lo hayas hecho, pero algo que cuando el cliente a lo mejor llegó y te pidió que le hicieras un corte o algo, una exigencia, te pareció muy raro de hacer. Am, Estoy pensando en mis inicios cuando hacía bastante creativo. Tú sabes Ok, que yo comencé con bastante tema de color también. Así como empecé con los shows, también comencé con mucha colorimetría y creatividad. Y ok. me gustaba mucho, me gusta, sino que bueno, con el tema de los shows después me fui alejando un poco del color. De la parte creativa, Pero exacto. sí, pero en realidad sí, sí me gusta. Siempre llevo mi corazoncito ahí. Yo admiro mucho a los peluqueros creativos. Sí. Eh, El podcast y tenía, pasado estuve hablando con una groomer que hace creativo y lo hace muy bien. Se llama Gisela. ah, Es de Perú. De Perú no, de Chile, perdón. De Chile, De claro, Chile. sí, ella es una genia. Sí, me Sí. encanta. Sí, Pues ella, no, la verdad el que creativo de ella es increíble, sí. es admirable. O sea, ¿por qué? Porque tienes que tener todo, ¿no? La técnica de color, la paciencia, pues lleva más tiempo, ¿no? La parte corte, o sea, tienes que No, tener buena técnica de totalmente. corte. El tema tiempo es fundamental ahí. Sí, sí. Entonces, al principio, me estoy remontando a aquella época, Ok, en donde yo tenía un cliente que venía, que era modisto, bueno, es modisto, y tiene bueno, tenía, ahora sí, pues ya fallecieron, tenía dos caniches toys, no, miniaturas, ¿verdad? ok. Y blancos. Ok. Entonces siempre me pedía cosas diferentes y lo más gracioso, no es tanto lo raro, pero era cómo me lo pedía, ¿no? Venía Ok. un sábado y me decía, no, es que hoy tengo un evento.
Y me decía, no, ya, píntalos de tal cosa y ya, dentro de 2 horas lo vengo a buscar. Y yo, entonces un día me hizo pintarlos una de un fuego, era el tema, el tema de su evento, era como que el cielo y el infierno. Ok. Entonces a uno lo tuve que pintar todo celeste, tipo angelito, con alitas y todo eso, y al otro lo tuve que hacer en llamas, así que tipo diablo, pero no fue tanto lo raro, sino la velocidad con la que venía, así bien Como fresco ya, él, lo y me decía, necesito ya para allá. sí, sí, para ayer. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Y un sábado, donde nosotros teníamos un montón de Claro. perros, entonces, bueno, gracias a Dios, bueno, tenía otros peluqueros en donde ellos se ocupaban de otra cosa y yo, pues, podía darme Dedicados a eso. Sí, Sí. pero aún así lo tenía que hacer rápido. O sea, era rápido, bien, o sea, el tipo era exigente, eso sí, pagaba sin ningún problema, Claro. pero, pero nada, quería que estén impecables, súper divinos y Y era, nunca descubriste por qué lo pedí así. es que hacía fiestas, de Ok, verdad hacía como fiestas, fiesta temática. sí, fiestas temáticas, en donde invitaría, no sé, sus modelos, cosas, ¿no? Y hacía sus fiestas, no sé, la verdad que mira, si hubiese sido un poco más descarada, le hubiese pedido estar en una de esas fiestas, ¿te das cuenta? Claro, aunque sea para saber qué es lo que pasaba allí. Claro, Era una locura. hoy en día me da curiosidad. Si lo tuviera de cliente, le diría, oye, ¿puedo ir a una de tus fiestas? Es Y de verdad. paso, como Ahora que quedo te yo con arreglo la los perros. curiosidad también. Sí, pucha, yo no sé, yo me hacía la cabeza después que esas fiestas debían ser, como tipo Una, tirando la casa por la ventana. sí, una locura Porque, total. sí, porque él era así como muy extravagante también, muy decoroso, todo muy vestido, muy pomposo, ¿no? Entonces, me imagino que era guau. Ya, no, me imagino. Ahora, Eli, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería? Algo que te guste hacer mucho. Sí, claro. Eh, bueno, varios. Uno es pintar, Ok. otro es la parte gastronómica. Me encanta, así que estoy tratando de comenzar con la parte de café. Ok. Hace rato que está en mi cabeza, pero ya lo estoy empezando a hacer un poquito de realidad. Eh, o sea, pero es algo que no voy a decir. Ok, no, Y no, si no, ya no sé, más adelante ya. no quiero que se revelen ningún tipo de... No, no, lo que siempre, imagínate, en mis locales siempre hubo cafetería adelante, así que, bueno, por ahí te doy un rato. Entonces, siempre tuve cafetería adelante, ¿no? Ok. Tengo mi maquinita de expreso y todas esas cosas, entonces, eso es algo que Puede me ser que gusta. venga algo más adelante con respecto al café, no lo sabemos, Así ya es. veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Ahora, Entonces, Eli, dime, bueno, dime. y ejercicio, bailar, bueno, obviamente yo bailé profesionalmente, así que Es hasta el día de hoy me verdad. encanta, así que no puedo vivir sin bailar. Sí, sí. Me fascina, Siempre, siempre tiene que estar presente en tu vida. me fascina. Sí. Claro. Ahora, Eli, cuéntame una anécdota bonita que te haya pasado en la peluquería y una negativa. Ay, bonitas muchas. Ay, lo más bonito para mí es ver, es triste a la vez ya, pero me gusta mucho tener clientes por años y verlos Ok, crecer. Y si se van, llorar junto con el cliente, no sé, como que, o sea, los quiero, yo siento que los quiero tanto cuando llegan, o sea, y ya van teniendo 7, 8 años, ¿no? Son perros que les tomo tanto cariño, como si fueran míos, ¿no? Y claro. ellos también a mí, entonces se ponen contentos, me lamen la cara, o sea, no sé. Esas cosas para mí son momentos impagables, ¿no? En cuanto a la peluquería comercial. Después en el show, cuando son jueces que yo admiro mucho, 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 que son jueces para mí súper grosos a los cuales yo quisiera ser alguna vez en mi vida una juez de esa magnitud, Claro. eh, y le dan vesting show a mi perro, le dan grupo, o sea, literal, yo con los vesting show a veces me pongo a llorar, No. así como una tonta. No, 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 es al final, es como la satisfacción de saber de que todo el esfuerzo que hiciste pues tuvo un resultado. Sí, No, no lo veo sí, como una tontería, sino como una de manera de mostrar tu emoción.
Sí, competencia de peluquería me pasa como que algo a la inversa. Me pongo a llorar, pero a veces de frustración, de decir, pucha, lo hubiese podido hacer mejor, ¿no? Mm, Eh, o sea, no sé, es como que siento. También me pongo a llorar cuando veo a los chicos que yo formé ganando. Es muy común que yo me largue a llorar, pues sé todo el esfuerzo que han hecho atrás de eso, ¿no? claro, claro. Entonces me emociona mucho verlos ganar. Me emociona demasiado, 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 demasiado. Qué Y bonito. pues esas cosas son para mí muy lindas, son impagables. Sí, son Eh, esas cositas mágicas de la peluquería, que solamente lo sí, tiene la peluquería. sí, 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 sí. Sí, Qué las bonito. amistades también que uno hace alrededor del mundo, uf, eso es demasiado lindo, demasiado. Cómo me reciben en cada país. Ujú. Ay, no, no, no puedo estar más agradecida, como puse la otra vez en un post hace unos meses atrás, no puedo estar más agradecida de cómo me han recibido. He tenido infinidad de viajes este año, el año próximo también estoy llena de viajes y no estoy agradecida solamente por las invitaciones, sino cómo me tratan en cada sitio. En el lugar que vas. Eh, cada uno desde, ¿no? Desde su, porque cada persona te demuestra desde cómo vive esa persona, eh, no sé, te brinda su espacio, su familia. Es demasiado Sí. lindo. Y muy, muy bonito. Conocer tanta gente alrededor y que todo sea muy linda. Y encima, realmente tengo mucha suerte de que me recontraten, de ir nuevamente. Y pues eso es muy lindo. Y de verdad es muy, muy lindo. Muy Qué lindo. Y bien. sí, me dan ganas de volver a ver a esa gente. O sea, me Claro, encanta. de volver a hacer seminarios allí, de compartir con Sí, ellos. sí, Qué bonito, me sí, sí. imagino El que debe ser muy agradecimiento. bonito. Uy, hay gente que también, o llorando después de un seminario porque me ha dicho que de repente le cambió la vida ciertas cosas que por ahí he dicho o enseñado, o algunas veces que podía ayudar, pues cuando he becado. O sea, todas esas cosas te llenan demasiado el alma, demasiado, demasiado. Me imagino. Y qué bonito que las compartas aquí, porque sí es verdad que tienes un privilegio que no tienen muchas personas, que es Sí, llevar tu conocimiento a diferentes países. Y qué sí, bonito que puedas compartir esas anécdotas aquí y que las demás personas se puedan beneficiar de eso, de verdad. sí, es muy lindo, de verdad es muy lindo. Ahora, ¿tienes una negativa que recuerdes de la Sí, peluquería? bueno, claro, a veces como en todos rubros hay peleas. Mm, Y entonces eso es lo negativo, ¿no? Eso es lo claro. feo, la, la pelea ya extrema, la pelea no sé, la pelea incómoda, Claro. esas cosas Sí, no, son las negativas. como en toda profesión siempre hay diferencias y Sí, siempre lo va a haber. Pero bueno, sí es verdad, como tú dices, son cosas negativas que, bueno, que al final están sí, son y... cosas negativas que no se pueden evitar, mm, definitivamente somos humanos y pues tenemos discrepancias y a veces, qué sé yo, la gente o no está conforme con ciertas cosas y pues claro, empiezan simplemente esas pequeñas diferencias. son diferencias pues, ¿no? que tienes y que lamentablemente pues a veces quedan por asperezas toda la vida, a veces no, a veces simplemente pasan y dices, uy, pero qué estúpida, ¿por qué peleé por esto? Claro. Y en otro lado lo mismo, o simplemente te tratas con respeto, hola, chao, y ya, Y ya está. y Yo ya creo está. que mucho va un poco de eso, del respeto que nos tenemos que tener entre todos. O sea, Sí, sí, sea que yo discrepe a lo mejor sí, de tu manera de pensar o de tu manera de ver ciertas circunstancias, pues mira, hay un respeto. Y yo sí, tengo que respetar tu manera de pensar y tu manera de ver la sí. situación, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, por Así. supuesto. Sí, es definitivamente después terminas saludándote más, ¿no? Con respeto y bueno, ya después es como que pasa, pues, ¿no? Tampoco no hay nada tan grave como para que dure toda Exacto. la vida, ¿no? Literalmente, literal. Ahora, Eli, ¿tienes algún groomer que puedas recomendarnos que te guste su historia y quieras escucharla aquí en el podcast o que sencillamente pues quieras ver aquí en el podcast? Eh, bueno, a mi hermanito, a León Guari, Ok, vale. Pues le escribiremos y si quiere estar aquí en el podcast, pues bienvenido sea. claro. Ya para mí va a ser un placer conversar con él.
Eli, de verdad, muchas gracias. Ya terminamos el episodio. Fue un episodio que me disfruté muchísimo, que me gustó mucho Gracias la a ti. conversación contigo. Fue muy fluida, fue muy natural, fue muy orgánica y son las conversaciones que más me disfruto. De verdad, gracias por compartir tu historia con nosotros, conmigo. Y para mí fue un placer conversar contigo. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias a ti y nuevamente recalco la excelente idea que has tenido con este podcast. A mí me encantan, disfruto también mucho este tipo de entrevistas, de conversatorios, ¿va? No es una Exacto, entrevista, sí. es un conversatorio muy ameno y me encanta compartir y nada, para mí un placer y te felicito por esta iniciativa. Me encanta. No, de verdad, muchas gracias a ti por reconocerlo y por disfrutarte del contenido. De verdad que es una de las cosas que me llena porque me gusta hablar de peluquería, me gusta que las demás personas también se motiven al ver el ejemplo y la experiencia de los demás. Y creo que es un poquito por el hecho o por lo que hago el podcast. Creo que va un poco por ahí. Ujú. Sí, claro, que un poco de motivación. Nunca se sabe del otro lado cuánto está, cómo la está pasando la otra persona, ¿no? Y Claro. quizás alguna palabra le pueda llenar el alma o dar, no sé, o alegrarse, ¿no? Sí, y no, y el ejemplo de repente, mira, yo pasé algo parecido a Ujú. lo que pasó Eli, y mira, Sí, me sirvió, yo sé, ella pudo, pues yo también voy a poder, y eso los motiva para seguir sí, adelante. claro, claro. Y uno a veces no cuenta todas las tristezas porque no queremos llorar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí, sí, eso sí, uno ha pasado por un montón de cosas y a uno toda la vida te siguen pasando cosas Mm, y bueno, y tienes que salir adelante, ¿no? No es fácil, no es para nada fácil. También he tenido bajones muy, muy grandes, pero bueno, siempre en positivo y tratando de salir a flote y con cabeza, ¿no? Mentalizándose para algo mejor siempre. es así. Y yo siempre lo he dicho, y es algo que he repetido varias veces aquí en el podcast, pero si te ven con éxito es porque atrás de ti ahí ha habido un sacrificio, porque siento que no hay Sí, éxito sin sacrificio. por supuesto. Entonces, obviamente, ver ahora que eres una referente de la peluquería canina, que formas parte de uno de los equipos más importantes que hay dentro del grooming, que es Artero, demuestra de que has tenido un sacrificio, un esfuerzo, un trabajo duro detrás y que ahora verte allí es el resultado de todo eso. Sí, claro. Así Obvio, sí, sí, es que, que la gente no vea todo, ¿no? Pero exacto. pues definitivamente hay mucho detrás. Y es verdad, yo cada referente que he conocido, eh, cuando me he dado el gusto de conocerlos un poquito más personalmente, ¿no? Porque a veces, como tú dices, tú lo ves de afuera y dices, ah, bueno, qué bien le va, o por qué, Claro, o la típica, ¿no? De la gente que está empezando, preguntas, ay, ¿por qué él? ¿Por qué no? ¿Por qué? No, y realmente cuando conoces a cada uno, sí hay un porqué muy grande. totalmente. Realmente ah, hay muchas razones de por qué esa persona es referente, Mm. sinceramente. Sí. Y parte de mi idea con el podcast es eso, es que conozcamos esa historia y conectemos con la historia de todos los groomers que vemos aquí, que quizás son referentes, que seguimos y descubramos por qué han llegado o cuál ha sido su transición para llegar a donde están ahora. Esa es un poco mi idea con el podcast y bueno, creo que lo he logrado hasta ahora. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Eli, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y bueno, ya nos vemos en otro episodio. Gracias. Adiós. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.